que nos transforme. Te encomendamos este tiempo, te encomendamos este estudio de este día. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Dios, y amén. Continuamos. El justo por la fe vive, y por la fe un futuro vivirá. Arrancamos, amados, del libro de Romanos, del capítulo 1, 16, 17, estas palabras que Pablo escribió. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Decíamos el miércoles pasado, este versículo, amado, es la clave para entender todo el libro de Romanos. Entendiendo este versículo es entender, amados, es desatar el entendimiento de todo lo que es la epístola a los romanos. Decíamos que este fue el texto explosivo, amados, que encendió la reforma protestante hace 500 años, cuando este monje alemán Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Cuando hablamos de la justicia de Dios, amados, esta palabra justicia significa una perfecta conformidad con una norma. Se usa 35 veces en Romanos y significa tener una posición correcta de actitud ante Dios. No es algo que podamos ganarnos, no es algo que lo merezcamos, es algo que desciende de arriba, es algo que desciende del Dios mismo, es algo que es gratuitamente, sin costo, amados. En el evangelio, amados, Dios proporciona su justicia en Jesucristo a toda persona que se encuentra con Jesús. Nosotros somos el testimonio de esa justicia perfecta de Dios. Su misericordia, amados, un día nos abrazó y hoy somos lo que somos, una nueva criatura en Cristo Jesús. Su evangelio nos alcanzó esa buena noticia y hoy aquí estamos. Si no tuviéramos la justicia de Dios, estamos bajo su condenación, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida, ese regalo gratuito, es vida eterna. Cuando vamos al libro de Romanos 1:18, afirmamos lo que estamos hablando y vemos, amados, la necesidad de esta perfecta justicia de Dios. Porque dice el libro de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amados, mira, la única manera de recibir la justicia de Dios es a través de la fe en la persona, en la obra de Jesucristo. La justicia de Dios se recibe solo por la fe, sin ninguna obra, a no ser aquella cuando usted dice yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. No es cuestión de la fe más las obras lo que salva, sino solo por la fe es que somos salvos. Las obras, a la pregunta que alguien me hacía, son el resultado de mi fe en Jesucristo, hoy que estoy en Él. Entendámonos. No somos salvos por la fe, pero hoy en Cristo, hoy que estoy caminando en fe, las obras dan testimonio que Cristo vive en mi vida. Nos conectamos. Dios nos ha creado, amados, con un don maravilloso, el creer y tener fe. Todas las personas, no importa su trasfondo religioso en creencias, un ateo cree y tiene fe. Un musulmán cree y tiene fe. Nosotros creemos y tenemos fe. Porque ese es un don, es un regalo que Dios, amados, ha puesto en nosotros. A tal grado que tú puedes creer en cualquier cosa. Y es más,
puedes tener fe en lo que tú quieras. Tú puedes decir, este púlpito es mi Dios, ante él me voy a adorar, a postrar. Es tu fe, es tu creencia. A esa creencia voluntaria y personal se le llama el libre albedrío. El libre albedrío, amados, es tu voluntad puesta en manifiesto. Todos tenemos el libre albedrío. Tú puedes creer lo que te ronca la gana. Y tú puedes poner tu fe en lo que te ronca la gana. Lo vemos en la sociedad, en este mundo postmoderno hoy en día. Además, amados, en el texto que leímos encontramos la palabra revela, ¿te recuerdas? Apocalipto. Es lo que derivamos de la palabra inglesa apocalipsis, que significa una revelación. Algo que estaba oculto, hoy se descubre. ¿Oculto de qué? Bueno, el término salvación en el Antiguo Testamento es, en su significado, connota algo distinto hoy en el Nuevo Testamento. Salvación en el Nuevo Testamento es rescate. Es rescate. Hoy está revelado que el hombre pecador puede ser reconciliado con Dios Santo. Esa es la revelación a través de la palabra. Es la revelación de este mensaje salvífico que conlleva a la salvación del hombre. Y eso es lo que Romanos descubre, amados. Es lo que a través de la epístola a los Romanos se revela en que en Cristo hay justificación. Por eso el apóstol Pablo escribe que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe, por la fe, por la fe vivirá. O sea que en la carta a los Romanos encontramos la doctrina de la fe para la salvación. Esta justicia de Dios se recibe exclusivamente, repito, por la fe. Por eso al inicio decía, entendiendo el concepto de fe, en el capítulo 1, del 1 al 16, amados, nos conectamos con el resto de lo que es la epístola a los Romanos. Dada esta importancia, entonces, podemos decir que la fe, amados, tenemos que comprenderla. Y es ahí donde nos enfocábamos la semana pasada en comprensiones que nos ayuden a entender de una óptica, forma distinta lo que es la fe. Porque el pueblo cristiano evangélico tiene un concepto de fe, amados, muy emotivo, muy flotante, amados, en nuestras creencias. En primer lugar, decíamos la semana pasada, debemos entender el significado de fe. Por eso cuando íbamos al versículo 1:17 nos hablaba de eso. Primero, amados, quiero que consideremos lo que significa la palabra fe. La palabra fe en el griego es pistis. Usted lo ha leído en su libro. Pistis significa un compromiso con alguien. Ese alguien es Jesucristo. Una confianza con alguien que es igual a tener certeza, que es igual a tener convicción. ¿En quién? En Jesucristo. Fe también, amados, es una dependencia. ¿En quién? En alguien. En alguien que nos gobierna. En alguien donde cae un señorío, donde cuando ya estoy en él, amados, tengo esa dependencia. Es como nuestros hijos. Por ejemplo, cuando ellos todavía no cumplen los 21 años o los 18 años, mejor dicho, todavía están bajo nuestra tutela, dependen de nosotros. Su dependencia de estos jóvenes es de nosotros como padres que somos. Entonces, amados, el significado de fe, repito, conlleva compromiso, confianza y dependencia en Jesucristo. Esas son las declaraciones sinónimas que describen lo que es la verdadera fe salvífica. La fe da inicio con un paso de obediencia. Y la desobediencia da inicio con el mismo paso. No es cuestión de sentimientos. Hay cosas en Cristo
que no están para sentirlas, sino solamente para hacerlas. O sea, para hacerlas. Y cuando hablamos de fe, amados, necesito despojarme un poco de mis sentimientos, porque nuestros sentimientos son muy cambiables. Depende el día, la ocasión, el problema o la victoria. Es como tú hablas de fe. No pongas tu vida cristiana en tus sentimientos, porque si los pones en tus sentimientos, amados, muchos de vosotros este día están en derrota y muchos otros están en victoria. ¿Por qué? Porque te basas a cómo tú te sientes, tus sentimientos. La fe, amados, es un paso todo el tiempo de obediencia. No importa cómo tú te sientas, ahí está la fe. La fe no es algo que se te sale y se te entra. Ya lo vamos a ver en un momento. Entramos a su reino por la fe. Seguimos caminando por la fe. Terminamos nuestra carrera por la fe. Y por la fe nos vemos en la eternidad reinando juntamente con Cristo. Amén. Y todo eso lo creemos por la fe. La fe es como cuando usted se monta a un avión. Usted se pone el cinturón. Es más, los que han viajado últimamente, si te fijas, lo que te ponen es un video de las indicaciones si en caso se cae el avión en el mar, dónde está el salvavidas, qué es lo que tienes que hacer, y aquí están las luces, y que aquí están las jaquetas, y que qué sé yo, ¿se acuerdan? Y la gente, obsérvalas, nadie le pone atención. No. Aquellos que viajamos a menudo, ya está, eso ya está de memoria, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿usted cómo sabe que ese avión realmente va a llegar a su destino? Por la fe. ¿Una fe que salva? No, una fe natural. ¿Usted cómo sabe si el piloto, amados, va borracho? Usted no piensa en eso. Usted sabe que se montó y que va a llegar a su destino. Ahora, cuando hablamos entonces, amados, de fe, la fe es una consistencia no anímica, sino una consistencia permanente. Que pase lo que pase, mi fe está en la roca que es Cristo. Y nada ni nadie me lo puede arrebatar. Por eso es absurdo cuando alguien dice: es que por ti pierdo la fe. Está loco ese hermano o esa hermana. Fíjate que cuando vamos a Mateo 7:13, dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha. El llamado está a entrar. No es que Dios te está empujando, es tu libre albedrío. El que por medio de esa fe que tú depositas, por lo que has escuchado del evangelio, en ese instante que alguien te invita a entrar a su reino, dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué estrecha? Porque es uno por uno. Porque ancha es la puerta. Esa puerta ancha que se conduce mucha gente, esa gente tiene fe, pero no en una fe depositada en Jesucristo, sino en una fe en muchas cosas. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Quiere decir, amados, que la fe puesta en Jesucristo, son pocos los que caminan por ahí. Y muchos, aquellos que dicen tener fe en algo, pero no en Cristo, es la mayoría. En un momento la persona, es bien lindo, mira, está fuera del reino, pero en cuestión de segundos puede estar dentro del reino. Por eso la importancia de ser eficaces en el Espíritu Santo cuando presentamos esa buena noticia llamada evangelio. Decíamos el domingo pasado, cuando presentábamos a nuestra pareja misionera que salen, amados, para Asia: hermosos son los pies de aquellos que anuncian que las buenas nuevas de salvación.
Hermoso ese momento, amado, cuando tú compartes de Jesucristo. Es un momento santo, es un momento decisivo, es un momento único. Por eso la eficacia en ser buenos comunicadores de esa buena noticia. Porque en un instante la misma persona está condenada, pero en cuestión de minutos puede estar ya a este lado del reino. ¿Te has puesto a pensar eso? En un momento, amados, esa persona puede gozar de una eternidad con Cristo, amados. La fe verdadera no permanece quieta ante el pecado de uno. La fe no permanece pasiva. Por eso, yo no sé cuándo fue la última vez que usted compartió de Cristo. Yo no sé cuándo fue la última vez que compartió su fe. Porque la fe, amado, no permanece pasiva. La fe no se limita solo a pensar en Jesucristo y la salvación. La fe trasciende la adoración, la alabanza. Volvemos, es que yo siento, es que el evangelio no es de sentimiento. La fe tiene que dar fruto digno de arrepentimiento. La fe, amados, solo tiene un cálido sentimiento solamente en la persona de Jesucristo. Por eso la importancia, amados, que nosotros siempre andemos en fe. Hablemos en fe. La fe verdadera es activa hacia la persona de Jesucristo. La fe verdadera transforma. Díganme, por favor. Da nuevos propósitos. Da nuevas convicciones, da nuevos deseos. Y por eso es que somos nuevas criaturas, porque se ha dado una metamorfosis de cambio. Yo no voy a decir ni a cuestionar la salvación de nadie, pero sí puedo decir, amados, que donde la fe se deposita en la vida de una persona, esa persona queda marcada y nunca más vuelve a ser la misma. Eso sí lo puedo decir. Sí puedo decir que una persona con fe caminando en el evangelio está llamada a ser transformada. Por eso decimos, en la iglesia de Cristo tenemos un montón que han aceptado la invitación, pero no han aceptado a Jesucristo. Y por eso, amados, el fruto de ellos no se connota. No hay frutos dignos de arrepentimiento. Si una persona dice que aceptó a Cristo, pero no cambia, ahí hay un problema. Porque Cristo lo primero que hace es transforma. Si la persona sigue hablando igual, sigue haciendo las mismas mañas, sigue haciendo y practicando el mismo pecado, esa persona, amado, no es que necesita más de la salvación, es que nunca ha sido salvo. La fe verdadera entonces es activa hacia la persona de Cristo. La fe verdadera transforma, amados, repito, nos da nuevos propósitos. Crea en nosotros convicciones. Crea en nosotros el deseo de servirle a Dios. ¿Por qué? No somos salvos por la fe, pero hoy en Cristo mi fe me da fruto digno de arrepentimiento. Veamos el objeto de la fe en segundo lugar. Dice el texto 2 al 5 de Romanos 1, que en él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cualquier fe que ponemos en nosotros mismos nos salva. La fe en una iglesia no nos puede dar salvación. No, Señor. ¿Es bueno venir a la iglesia? Claro que es bueno. Pero si no has entrado por la fe en Cristo, de nada te sirve. La fe en Cristo, amado, no es un ritual religioso. La fe en Cristo, amado, no es una actividad moral en la que tú participas. No, Señor. Debemos ejercer la fe exclusivamente en la persona de Jesucristo, más nada menos nada.
Cualquier fe en algo o en cualquier otra persona deja a esa persona bajo la ira de Dios. Así es que avivémonos. No es cuestión si tiene fe, es cuestión en quién está depositada su fe. Yo tengo fe, amén. Eso que no te convenza de nada, porque todo mundo tiene fe. El problema es dónde está mi fe puesta. Repito, la verdadera fe transforma. Debemos ejercer esa fe exclusivamente en la persona de Jesucristo. La fe debe colocarse en Jesucristo, tal como se presenta en la palabra de Dios. Jesucristo debe ser el único objeto de la fe salvífica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El problema con la fe es que casi siempre el creyente desea medirla por lo que recibe, con lo que anticipadamente ha pedido. La pregunta es, ¿y si no recibo lo que he pedido, será que no tengo fe? Ese es el dilema. Pero si sí lo recibes y das testimonio en un grupo ADN, aleluya, gloria a Dios, esta mujer tiene fe, este hombre tiene fe. Pero ¿qué hay de aquellos que están orando en el mismo grupo ADN y todavía no han recibido? Es que no tienen fe. No, amados, la fe no se mide por lo que no recibo o por lo que recibo. No, ese es el concepto evangélico. La fe es una consistencia, es una permanencia, en que pase lo que pase, nada me podrá separar del amor de Jesús. Es una convicción profunda. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito eternamente y hasta el final, para siempre. Esa es la fe verdadera. En su primera instancia, amados, primeramente la fe verdadera está para hacer el milagro más maravilloso, darte salvación. Y el segundo, caminar en fe. Y el tercero, morir con nuestra fe. Y el cuarto, amados, vernos con Cristo en su gloria. Y todo por la fe. Por eso, en el mundo tendréis aflicción. Confiad. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Ahora, número 3, las evidencias de la fe. Pablo describe las evidencias de la fe, amados, siempre en Romanos 1:5, y dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de ¿qué? De su nombre. Pablo, amado, describe la necesidad de la obediencia en la fe. Esto quiere decir, amados, que la fe en un discípulo de Jesús le conducirá siempre a la obediencia. ¿Vamos a desobedecer hoy que estoy en Cristo Jesús? La pregunta es sí. Pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, quien nos perdona y nos reconcilia nuevamente con el Padre. ¿Está conmigo? En otras palabras, la fe genuina siempre produce obediencia al Señor Jesucristo. En otras palabras, la obediencia fluye de la fe salvífica. Por el contrario, la fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Qué interesante. La fe en Jesucristo nos da un estilo nuevo de vida. Ponga atención. Nuevas amistades, nuevas razones, nuevas prioridades, nuevas convicciones. Fíjate que Jesucristo, Él andaba con mucha gente, pero tenía un grupo selecto con quienes andaba todo el tiempo. A Zaqueo le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol, que es menester que hoy cene contigo. That's it. Usted no mira después a Jesús jugando pelota con Zaqueo, o yendo con Zaqueo a nadar todas las mañanas. No. Dime con quién andas, dice el Salmo 53:4. No lo dice. Y te diré quién eres. Y a buscarlo. ¿Te das cuenta, amados?
Amados queridos, la fe me hace distinto a las personas. En palabra, en obediencia, amados. Me hace distinto en acciones. Es que una persona con fe, amado, ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y hoy tengo el fruto del Espíritu Santo morando en mi interior. Por la fe lo creo, amado. Y así es. Por eso necesitamos, amados, ver la fe como un acto maravilloso, donde da inicio la razón de mi existencia como cristiano. Ahora bien, en cuarto lugar, la fe procede de un lugar o de alguien. Dice el versículo 6, entre las cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Mira, no me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer. Voy a sacar un poco de su contexto el texto de Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno con fe oye mi voz con fe y abre la puerta con fe, entraré a él. Ahí está la promesa. Cenaré con él. ¿Y qué dice? Y él conmigo. ¿De dónde viene la fe? La fe viene, amados, cuando yo deposito mi confianza en Jesucristo. La fe salvífica viene, amados, de mi confianza puesto en Dios. Él es el creador, amados, y el dador de la fe. La fe no se origina en el hombre, sino que desciende de Dios, amados, como un don. Creas en Él o no creas en Él, tenemos fe. Porque de Él, dice Romanos 11:36, y para Él son todas las cosas. Incluso la fe para crecer en Jesucristo proviene de Dios. La fuente de la fe, amados, en otras palabras, es Dios mismo. Nadie tiene salvación y vida eterna si no pasa por Jesucristo. Esa es la balanza. Porque mucha gente cree en Dios. Ese es el inicio, el buen inicio del camino de la fe. Pero mientras no confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor, mientras no lo atesores en tu corazón, amados queridos, aunque usted crea en la fe, no tiene una fe viva en su vida hasta este momento. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de adentro, correrán ríos de agua viva. ¿Te das cuenta? El que cree en Jesucristo por medio de la fe, su vida es transformada. Grábate eso, amados. Si tú has recibido a Cristo, tú dices, y no has cambiado, sigue siendo el mismo hombre tosco, el hombre discriminativo, el hombre golpeador, el hombre que siempre tiene una respuesta áspera, amados, la mujer rencillosa, problemática, chismosa. Amado querido, revisa tu vida. Lo más probable es que nunca has recibido a Cristo, porque Cristo en el hombre transforma, y transforma, no a la perfección, para allá vamos, pero sí transforma nuestra vida. Aquí hay hombres, mujeres que han dado testimonio, que fumaban, por ejemplo, pero cuando vinieron a Cristo, dicen, de la noche a la mañana, pastor, dejé el cigarrillo, dejé la bebida, dejé de andar bailando. Y hoy es bien ridículo, amados, porque cristianos poniendo postes, amados, ¿a dónde están? Amados queridos, la vida cristiana está en otro nivel. Lo que yo puedo ver es que mucha gente es simpatizante del Evangelio, pero el Evangelio tiene demandas de obediencia. Es un estilo diferente, amados, de vida. Ahora bien, cuando vamos al número 5, la prioridad de la fe
Es evidente, amados, en el prólogo inicial de Romanos, Pablo escribe: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Este prólogo, amados, lo hace Pablo desde Corinto, donde supuestamente escribió su carta para los de Roma, para los romanos, para esos creyentes, amados. Aquí Pablo establece la prioridad de la fe. Ante todo, elogia a los creyentes en Roma por su fe. Por su fe. El testimonio más poderoso de un creyente es su fe puesta en Jesucristo. ¿Estás conmigo? Porque esa fe puesta en Jesucristo va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Va a producir un testimonio, amados, que la gente sin decir nada diga: yo quiero ser como ella o como él. Amado querido, mira, ¿qué es lo que se divulga de nosotros? Con los hermanos de Roma, los romanos, eso es lo que se había divulgado de ellos, su fe. ¿Qué la gente dice de tus espaldas? A mí no me importa. Te debería de importar. Te debería de importar. Yo vivo mi vida como yo quiero. Usted no es creyente. ¿Está conmigo? La obediencia por medio de la fe hace que seamos diferentes que el resto. Entonces, ¿para qué necesitan a Cristo? Pues, si no va a transformar su vida. Mejor abrace una religión. Les recomiendo mejor Hare Krishna, el budismo. Ya un poquito más suave, testigo de Jehová, o váyase a hacerse mormón. De veras que sí. Esos bailan, toman. Se acomoda bastante a muchos de vosotros, amados. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Quién le ha dicho de mí? Usted mismo lo ha puesto en Facebook. Pablo escribe a los filipenses y le dice: ocupaos, te recuerda que yo prediqué de eso, de este púlpito, en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Te recuerda? Y cuando les escribe a los hebreos les dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amados, no tienes que cuidar tu salvación. Lo que tienes que cuidar es tu fe. No vamos a perder la salvación, sino que hemos sido llamados a ser testigos vigentes. El creyente legítimo no pierde la fe, pero sí la puede descuidar. Y cuando la descuidamos, poco a poco, pasamos de ser gente extraordinaria a gente común. Oscurecemos la fe y es ahí donde todo nos sale mal. Amén. Yo sé que esto no es para ustedes, amados. El sexto lugar, el poder de la fe. Dice el versículo 1:12: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Nos es común. Hay factores comunes. Cuando usted se casó con el que hoy es su pareja, no voy a hablar si estaba enamorado o no estaba enamorado. No, dejemos a un lado. Pero mínimo tenían que tener factores comunes. ¿O no? Dice, si usted dice: la verdad que yo no sé, pastor. Un factor común sería, por ejemplo, cuando yo me casé hace mucho tiempo, amados. Parece que fue ayer, pero no lo es. Son como, 5 minutos bajo agua. Teníamos algo en común. A ambos nos gustaba la langosta. La langosta. Y como yo era iba a decir muy carnal, muy espiritual, amados, la primera vez que yo le invité a comer a ella, ¿sabes qué se le hizo? Langosta. ¿O no? Sí. Factores comunes. Colores. Teníamos muchas cosas en común. Amamos a Cristo sobre todas las cosas. Ella estaba en una iglesia y yo estaba en otra, pero teníamos un factor común que era Cristo. Cosas comunes. Nosotros los de Cristo tenemos un factor común
que es nuestra fe. Amén. Eso es maravilloso. Por eso hablamos del poder de la fe, como en sexto lugar, ¿no es cierto? Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Yo espero, amados, que la fe que tiene Pati sea la misma que yo tengo. Yo espero que la fe que tiene Rafael sea la misma que yo tengo. La fe que tiene Sandrita, ojalá que sea la misma fe que yo tengo. Son factores comunes. Y yo sé que sí es. Por eso nos comunicamos y nos entendemos. Hasta nos llamamos hermanos. Porque tenemos un factor común, nuestra fe. Y eso nos conlleva a tener al mismo Padre salvífico en común, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amados, los de Cristo hablamos en fe, caminamos en fe, pensamos en fe, practicamos una fe viva, puesta en Jesucristo. Cuando nos reunimos como creyentes, nos animamos unos a otros a confiar más y más en Jesucristo. Ponemos nuestros dones al servicio de la edificación del cuerpo de Cristo. Tú me edificas a mí en ciertas áreas y yo te edifico a ti con los dones que Dios me ha dado. La fe es contagiosa. La fe de una persona afecta a otras que entran en contacto contigo, en el trabajo, en la familia, en el vecindario. Los verdaderos creyentes fortalecen la fe de los demás. Cuando pasan por adversidades, edificamos la fe de los demás con nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo factor común. Mira, los enemigos del creyente son tres, anótelo. Primero, uno mismo. El enemigo número uno eres tú mismo. Negativo, pesimista, eres tú mismo. El segundo es Satanás, el adversario. Y el tercero, mira lo que te voy a decir, es un creyente sin fe. ¿Está conmigo? Un creyente sin fe, amados, es terrible, amados. Negativo como él mismo, pesimista. ¿Nunca se ha topado usted con uno de ellos? Manda alegre. No hay acá tal vez. Gloria a Dios. Aquí no hay ninguno de ellos. Un creyente no se mide ni por lo que dice, ni por los años que dice que tiene en el evangelio. Un creyente puede convertirse en un estorbo en la vida espiritual de un cónyuge, de un hermano en la misma iglesia, en el mismo cuerpo de Cristo. Tanto así, pastor, tanto así. ¿Por qué? La mayoría de estos creyentes no es que no tengan fe, no es que no sean salvos, es que han oscurecido, descuidaron su fe, la tienen congelada y hoy son inactivos. Mal carácter, inseguridades personales, arrogancia, son los que caen mal. Yo digo esto con libertad acá en nuestro pueblo, amados, porque aquí no hay de este tipo de personas. Me siento libre de decirlo, amén. Hay muchos creyentes, amados, que no están ejercitando su fe en obediencia. Y hoy, creyentes son mala influencia. Cuando no hay fe, lo primero que se cancela es la comunión con Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Viven sin propósito, sin deseo, sin sentido. Cuando no hay fe, es cuando solo nos convertimos en creyentes rutinarios. Estamos cerca a ser religiosos. Una persona activa en el evangelio, si se descuida, llega a ser un címbalo que retiñe nada más. Un címbalo, si usted lo busca en el diccionario, es algo bullicioso. Hay muchos creyentes que solamente son pura labia, amados, pero su vida no tiene fruto. Se quedaron solamente como cuando la vaca está masticando el mismo zacate, ¿verdad?
Ya no sale jugo ni nada, verdecito, nada, pero ahí lo están masticando y masticando, amados. Cuando no hay fe, lo primero que se cancela es la comunión con Dios, amados. Por eso Santiago lo dijo de esta forma: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Necesitamos que tu fe sea fuerte para que pueda fortalecer a otros, amados. Y cuando usted tenga un problema, sí le recomiendo lo siguiente: váyase al que tenga más fe en una congregación. Si ha de buscar un pañuelo de lágrimas, que sea la mujer más de Dios y el hombre más de Dios. De ahí van a manar buenos consejos. Y otro consejo de gratis: no andes compartiendo tus problemas con cualquier persona, porque hay unos que tienen una fe viva y hay otros que tienen una fe muerta. El que la tiene viva te va a ayudar a salir adelante, y el que la tiene muerta te va a hundir más. Ay, yo no sabía que la hermana iba a divulgar mis problemas. Pues sí, despiértate, amado. Que el Espíritu te dé conexión en lo común cuando alguien está lleno de fe. Necesitamos, amados, la fe. Por eso el número 7, la necesidad de la fe, dice el versículo 16 de Romanos 1: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra poder en el griego es una palabra que usted la conoce, es dunamis, y de ahí se deriva lo que es dinamita. Pablo también se refiere a la necesidad de la fe, amados. Hay algo bien importante en esta raíz, la palabra fe, que en griego es pistis. Hoy en Romanos 1:16 se mira la palabra cree, y es pisteu. Es la forma verbal del sustantivo, o sea que se cree con fe, o con fe yo creo. Ambas palabras siempre están juntas. Creer en Cristo lleva fe, y fe en Cristo me llega a creer. Están juntas. Por eso dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En otras palabras, podría decir el texto: a todo aquel que tiene fe, al judío primeramente y también al griego. Necesitamos, amados, la fe. No podemos medir la fe de nadie, amados. Solamente podemos ver sus frutos que tiene esa persona, nada más. El Evangelio no avergüenza a nadie. Lo que da vergüenza son nuestras faltas que cometemos. El Evangelio es una noticia maravillosa que tiene el poder, como la dinamita, amados, de romper con cadenas, de romper, amados, con tantas cosas que sin ese poder no fueran posibles. Tiene el poder para romper, amados, aquellas cosas que no puedo cambiar por mí mismo. ¿Te recuerdas aquella canción de Lupita D'Alessio? Hoy voy a cambiar. Y nunca cambió. Vino a cambiar después que se convirtió la doña, pero habían pasado muchos años. Hoy es creyente. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho: hoy voy a cambiar, hoy voy a cambiar? No cambia, lo mismo. ¿Por qué? Amados queridos, no es porque no tenga fe, es porque no tienes una decisión concreta en Cristo Jesús. El Evangelio no avergüenza a nadie, repito. Lo que avergüenza son mis faltas. El Evangelio, amados, es el acto de noticia más maravilloso. En octavo lugar, amados, la perseverancia de la fe. Dice 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este es el octavo paso, amados, cuando hablamos de fe, que encontramos en el versículo 17. La perseverancia de la fe. Cuando Pablo escribe: porque en ella la justicia de Dios se revela de fe en fe, hay numerosas formas de interpretar esta declaración: por fe y para fe. Para entenderlo un poco, Pablo, esta expresión, lo que está diciendo, por fe y para fe, está diciendo, es fe de principio a fin. En otras palabras, la vida cristiana se inicia por fe, entro por fe, camino por fe, sigo viviendo en fe, y la fe me va a alcanzar hasta ver, amados, mi vida
espiritual reinando con Cristo, por fe. Nuestro pecado sin confesarlo opaca nuestra fe, pero no cancela la fe. Nos desactivamos, nada más. Pero si nos reconciliamos, amados, inmediatamente me conecto a la vida verdadera. Eso está acá para que lo entendamos. Cuando usted desconecta el televisor o la refrigeradora, o refrigerador como le llame, lo desconecta del enchufle, amados, se le va la energía. Pero cuando lo vuelve a conectar, la pregunta es, ¿en qué tiempo se vuelve a conectar? El microwave, el televisor, inmediatamente. Lo mismo pasa cuando yo fallo y vengo y me arrepiento y pido perdón al Padre Celestial. Inmediatamente su perdón, amados, viene de una forma maravillosa, y gloria a Dios por eso. El efecto de la falta es lo que queda revoloteando en mi pensamiento. Ese es otro tema. Pero el perdón se recibe genuinamente desde el momento que lo confeso, amados. ¿Está conmigo? Pablo dice, para fe necesitamos vivir diariamente por fe, caminar por la fe, momento a momento, hasta el final de nuestros días, amados. La verdadera fe persevera. La verdadera fe trae conversión. Comienza como un grano de mostaza, amados, pero va creciendo en la medida que estudio su palabra, en la medida que me comienzo a congregar con los creyentes, en la medida, amados, que comienzo a orar, en la medida que soy obediente a los preceptos de Jehová. Esa fe se va apoderando y apoderando y apoderando. No somos perfectos, no, Señor. No somos materia todavía, amados, terminada, no. Eso sí sé, que el Espíritu Santo no quiere dejar obras a medias. No, Señor. Él es un escultor. Somos barro en las manos, dice la palabra, del alfarero. La expresión "mas el justo por la fe vivirá" no es una expresión paulina. Ese texto, esa expresión, Pablo la sacó del profeta menor Habacuc. Él ya lo había dicho, pero el justo por la fe vivirá en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice el justo, se refiere al hombre que ha sido justificado, amado, que ha sido declarado justo por la fe en Jesucristo. Es decir, que la justificación viene por tener a Jesucristo, amado. Pablo más adelante lo explica en Romanos 5, 1, 3. Dice, justificados pues por la fe, tenemos, número uno, paz. ¿Para con quién? Para con Dios, por medio del agente salvífico que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad diaria, amados, de una nueva vida en Cristo. Esa es la realidad diaria cuando tenemos una buena dirección. La verdadera fe implica no solo el paso inicial de compromiso con Jesucristo, sino una caminata hasta que muramos. Por eso Pablo lo dijo de una forma maravillosa: he peleado la buena batalla. Qué lindo. La fe salvadora, amados, incluye vivir por fe durante toda la vida. Un creyente justificado vive por la fe, sin importar las tentaciones y persecuciones que va a enfrentar, amados. Vive por fe en este camino constantemente, porque está siguiendo a Jesucristo. Quiero terminar, amados, con unas reflexiones. La importancia de la fe, espero que haya sido bien clara en estas dos sesiones que hemos tenido. No podemos ser salvos sin la fe. No podemos ser santificados sin la fe. No podemos ser lo que Dios desea que seamos sin fe. No podemos experimentar la vida abundante de Cristo que Él ha venido para darnos si no es por la fe. Cada área de nuestra vida cristiana, iglesia, debemos de vivirla por la fe. Necesitamos estar anclados a Cristo todo el tiempo, bajo todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos a Dios no solamente para ir al cielo, sino para nuestro diario vivir. ¿Está conmigo? Cada aspecto de nuestra vida debe ser vivido por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá por siempre.
Amén. Gloria a Dios, amados. Próxima semana, lección 3, la universalidad del pecado. Este tema está fantástico, amados. Así que lea Romanos del 1 al 28, del 2 al 29. Y si usted tiene su libro, amados, lea la lección 3. Le va a clarificar bien este concepto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús, porque tú eres lo mejor que nos ha pasado, Dios. Cristo, somos tu escultura divina, Dios. Señor, yo no sé por dónde vas en esta escultura, Padre. Pero somos nosotros los que detenemos cada pincelada, Dios, que es proporcionada por el escultor, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos todo el tiempo, Jesús. Teniendo en mente, Jesús, que cuando fallamos, Padre, tenemos a un Padre bondadoso, Jesús, que no está para castigarme, Padre, está para levantarme, abrazarme, limpiar esas heridas, curarlas y seguir en este camino, Señor. Ayúdanos, Jesús, a entender el concepto de fe en Romanos 1, del 1 al 16, Dios. Y que tu Espíritu Santo nos ministre, Jesús. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra te conocemos mejor, Jesús. En tu nombre oramos, Jesús. Es mi deseo que podamos llevarnos algo que transforme nuestras vidas en esta noche. En tu nombre yo oro, Jesús. Amén, Dios, y amén. Puestos de pie, amados, vamos a alabar el nombre del Señor.